Todos pensaron que ella vivió la vida perfecta. Un padre respetado. Una familia devota. Una infancia envuelta en la fe. Pero a puerta cerrada, en el lugar destinada a ser sagrada, llevaba un secreto tan oscuro que casi la destruyó. Y después de décadas de silencio, finalmente está lista para decir la verdad. Tengo 72 años, y en la superficie, mi vida parece una foto de la paz. Aquí en Oakwood, Minnesota, paso mis mañanas junto a Robert, mi esposo, mi compañero durante 50 años. Su vista se está desvaneciendo ahora, pero aún insiste en atender el pequeño jardín en nuestro patio trasero, donde los limoneros y los aguacates crecen con fruta. Nuestros hijos se cultivan. Jefferson es ingeniero, Miriam enseña en una universidad, y Roger, mi menor, eligió la aventura en el mundo del ecoturismo. Cada uno tiene familias propias, y los fines de semana, mis 7 nietos llenan esta casa de risa. Las paredes, pintadas de un cálido amarillo de Jefferson el año pasado, hacen eco de alegría y vida. Los vecinos me ven como una anciana gentil, viviendo sus días rodeados de amor y bendiciones. Y en muchos sentidos, eso es cierto. Pero lo que no pueden ver, es la sombra que he llevado toda mi vida. Una herida escondida detrás de mis sonrisas. Porque mucho antes de Oakwood, mucho antes de Robert, mucho antes de la paz de la vejez, había otra historia. Uno que nunca quise decirlo. Y todo comenzó, dentro de la iglesia. Desde el exterior, su infancia se veía perfecta. Crecí en Riverdale, Nebraska, un pequeño pueblo donde todos conocían los nombres de los demás y todos los domingos giraban alrededor de las campanas de la iglesia. Mi padre, Alfred Thompson, fue uno de los hombres más respetados de la ciudad. Alto, severo, siempre vestido con camisas limpias, se llevó como un ejemplo de disciplina y virtud. Para los extraños, él era la imagen misma de un hombre temeroso de Dios. Mi madre, Irene, era lo contrario, de voz suave, obediente, siempre trabajando en silencio en el fondo. Juntos, nos criaron a 5, mis hermanos mayores August y Verónica, yo mismo en el medio, y mi hermano menor Theodore y la hermana pequeña Carmen. La vida parecía ordinaria, incluso inocente. Jugamos etiqueta en el polvoriento en el patio de la escuela, ayudamos a nuestra madre a coser y nos reunimos alrededor de la mesa para las comidas familiares. Los domingos eran sagrados. Himnos que se elevaban a través de vidrieras, seguidos de almuerzos de pollo frito y pastel de manzana. La gente admiraba a nuestra familia y, sobre todo, admiraban a mi padre. Pero los niños notan más de lo que los adultos se dan cuenta. Cuando tenía 12 años, había comenzado a ver algo inquietante en sus ojos, una nitidez que no estaba allí antes. Su mirada permaneció más tiempo, más pesada, como si me viera de una manera que me hizo frío el estómago. Y pronto, él la llevaría a la casa de Dios, por la noche. La noche que destrozó su inocencia para siempre. Tenía 13 años cuando mi padre entró en mi habitación a altas horas de la noche y me dijo que me vestiera. Las calles de Riverdale estaban en silencio mientras caminábamos hacia la iglesia, solo unas pocas lámparas tenues que parpadeaban contra el viento. Mi corazón latía con inquietud. ¿Por qué a esta hora? La iglesia se veía diferente en la oscuridad. Sin la luz del sol, el vidrieras no era más que sombras vacías. En el interior, solo unas pocas velas ardían en el altar, su luz se doblaba a través del piso de piedra fría. Cada paso resonaba como si las paredes mismas estuvieran escuchando. «Avanza», dijo mi padre, su voz extrañamente pesada. Me hizo arrodillarse ante el altar. Luego, su tono se agudizó. «Tu cuerpo es pecaminoso. Debes aprender humildad. Quítate tu vestido». Me congelé. Mis manos se sacudieron. Susurré. ¿Por qué? Pero su orden tronó nuevamente, resonando contra las paredes. Con lágrimas quemando mi cara, obedecí. Arrodillado a medio vestido en la piedra helada, sentí que la vergüenza me atravesó más que el frío. Esto no era oración. Este no era Dios. Esto fue traición. Y desde las sombras, alguien más estaba mirando. Los ojos azules del pastor estaban allí todo el tiempo. Ella pensó que era solo el pecado de su padre, pero estaba equivocada. Al principio, creía que mi padre era el único monstruo en esa iglesia. Pero pronto, me di cuenta de que no estaba solo.
detrás de la puerta de la sacristía, los vi, magnificados por los grosos gruesos, los ojos azules del pastor Miller. No estaba allí para detenerlo. No estaba allí para protegerme. Estaba mirando. Silencioso. Cómplice. Desde esa noche delantero, las visitas se convirtieron en rutina. Mi padre me llevó a la iglesia después del anochecer, las velas parpadeando, el mismo orden de arrodillarse, obedecer, quitar mi dignidad pieza por pieza. Y siempre, justo más allá de las sombras, la presencia del pastor Miller permaneció. A veces escuché su aliento. A veces atrapé el más leve susurración de sus oraciones. La escuela se volvió insoportable. No podía concentrarme, no podía dormir. Los maestros se dieron cuenta, pero en Riverdale, nadie se atrevió a cuestionar a la hija de Alfred Thompson. En casa, los ojos de mi madre me siguieron con una preocupación tranquila. Una vez, mientras lavamos la ropa, ella preguntó suavemente si algo andaba mal. Quería gritar todo. Pero cuando miré hacia la puerta, mi padre se quedó allí, mirando. Su pregunta murió, y también mi coraje. El silencio era sofocante. Y solo se volvería más oscuro. Y el pastor ya no estaba contento de mirar. ¿Qué es peor que un atormentador? 2. Cuando cumplí 16 años, las sombras ya no escondieron el pastor Miller. Una noche, dio un paso adelante, dejando su lugar de secreto, y se paró junto a mi padre en el altar. Sus ojos se encontraron, no de vergüenza, no en conflicto, sino en un acuerdo silencioso. Mi humillación ya no era un ritual secreto entre un padre y una hija. Se había convertido en una actuación para dos hombres envueltos en la autoridad de Dios. El pastor habló con el mismo tono suave que usó en los sermones del domingo, pero sus palabras fueron envenenadas. La obediencia purifica, susurró, ordenándome que me arrodillara, que se pare, que girara. Mi padre observó con orgullo, como si esta fuera una santa lección. Mi cuerpo comenzó a traicionarme. Fiebres constantes, manos temblorosas, náuseas repentinas. En la escuela, me quedé dormido en mi escritorio, atormentado por pesadillas que me despiertan en la oscuridad. Mi madre notó que mi peso cayó, mis ojos huecos, pero el miedo la mantuvo en silencio. Cada noche dentro de esa iglesia me quitaba más. Mi fe. Mi infancia. Mi voluntad de vivir. Hasta una noche, roto y agotado, me di cuenta de que solo quedaba un escape. Y una noche, decidió que solo había una salida. Cuando el silencio mata, la desesperación se convierte en la única respuesta. A los 17 años, había llegado al borde de la desesperación. Por la noche, después de regresar de la iglesia, me quedé despierto mirando el techo, convencido de que no había salida. Mis manos temblaron mientras escondía píldoras sedantes debajo de mi colchón, salvándolas, una por una, con un solo plan en mente. Si no pudiera escapar de mi padre o el pastor, entonces escaparía de la vida misma. Pero antes de que pudiera llevar a cabo esa elección desesperada, las noticias se extendieron a través de Riverdale como wildfire. El reverendo James Evans, el director regional de la iglesia, estaría haciendo una visita especial. Su reputación era la de un hombre estricto e incorruptible que no toleró la mala conducta entre el clero. Observé atentamente el domingo siguiente. Por primera vez, la sonrisa segura del pastor Miller parpadeó. La compostura severa de mi padre se rompió en inquietud. Sus ojos se lanzaron el uno hacia el otro con algo que nunca había visto antes, miedo. Y en ese miedo, vi algo que no había sentido en años. Esperanza. Por primera vez en años, vio una oportunidad para escapar. Y ella comenzó a planificar, con una carta. Un trozo de papel se convirtió en su arma contra los gigantes. A última hora de la noche, escondido debajo de mi manta, comencé a escribir. Mis manos temblaban mientras presionaba cada palabra en la página. La iglesia por la noche, las velas, las comandos, la humillación. Escribí sobre la voz de mi padre, sobre los ojos del pastor, sobre cada momento que me obligó a arrodillarse de vergüenza. Cada oración se sentía como rasgar una herida, pero también como respirar por primera vez. Cuando terminé, doblé la carta una y otra vez, hasta que fue lo suficientemente pequeño como para esconderse dentro del forro de mi vestido dominical. Ese vestido se convertiría en mi escudo. En aquellos días antes de que llegara el reverendo Evans,
Noté que mi madre me miraba más de cerca. Una tarde, mientras colgaba de la ropa, se inclinó más cerca de lo habitual y susurró: «Ten cuidado, hija mía». Sus ojos me dijeron más que sus palabras. Ella sabía algo. Quizás no todo, pero suficiente. Por primera vez, sentí su apoyo tranquilo y frágil de pie a mi lado. La carta estaba lista. Mi corazón estaba listo. Todo lo que quedaba fue el momento mismo. El día de la visita del reverendo Evans finalmente llegó. Un servicio, una letra, una oportunidad para terminar la pesadilla. La iglesia se estaba desbordando ese domingo. El reverendo Evans estaba parado en el altar, su voz atronadora, su sermón sobre la integridad atravesando el silencio. Mi padre se sentó orgulloso en el banco delantero, mi madre tranquila a su lado, mientras mis manos temblaban alrededor del papel doblado escondido dentro de mi vestido. Cuando era mi turno para la comunión, me arrodillé ante el reverendo. Sus ojos se encontraron con los míos, afilados y buscando. Y en un movimiento rápido, deslicé la carta en la manga de su vestimenta. Por primera vez en años, sentí que había hablado, incluso sin palabras. El servicio terminó. Murmurs llenó el aire. Entonces la voz del reverendo Evans rompió la habitación. «Pastor Miller. Alfred Thompson. Necesito hablar contigo, ahora». Los condujo a ellos, y a nosotros, a la casa parroquial. En el interior, las paredes se cerraron. La cara rojiza de Miller palideció mientras el reverendo leyó mis palabras. Tropezó, trató de explicar, pero su voz se rompió en la confesión. Mi padre rugió, su negación una máscara destrozada. Y por primera vez, Cecilia gritó la verdad en voz alta. Su voz sacudió la habitación, los años de silencio se rompieron en sollozos crudos e imparables. Pero la furia de su padre estaba a punto de explotar. El respeto se volvió para ira en el momento en que se cayó su máscara. La cara de mi padre se torció en algo inhumano. Con un rugido, se lanzó hacia adelante, sus puños se apretaron. El reverendo Evans trató de bloquearlo, pero sucedió demasiado rápido. Su golpe no aterrizó sobre mí, sino en mi madre. Ella colapsó al floor, la sangre raya su vestido, la habitación jadeando de horror. Me congelé, hasta que algo dentro de mí finalmente se liberó. Años de silencio, miedo y humillación en palabras que nunca pensé que hablaría. «No eres un hombre de Dios», grité, temblando pero inflexible. «Eres un monstruo. Y ahora, todos lo sabrán». Por primera vez, su máscara de autoridad se había ido. La sala había visto la verdad, no un carpintero respetado, no un compañero devoto, sino un cobarde violento. Sus ojos se lanzaron, salvajes, al darse cuenta del imperio del respeto que había construido se estaba desmoronando. Y luego, corrió. Fuera de la puerta, en la oscuridad de Riverdale, su sombra se tragó la noche. Su reputación estaba destrozada detrás de él, pero mi batalla estaba lejos de terminar. Pero la supervivencia fue solo el comienzo. La justicia aún esperaba. La verdad la había liberado, pero el viaje no había terminado. En las semanas que siguieron, Justice finalmente comenzó a girar sus ruedas. El pastor Miller fue despojado de su título, deshonrado ante la misma congregación que una vez ordenó. Mi padre fue cazado, arrestado y juicio. Sentado en esa sala del tribunal, obligado a enfrentarme mientras hablaba la verdad en voz alta, su poder sobre mí finalmente se hizo añicos. Fue condenado. Y yo, se creía. Pero la supervivencia no terminó con el juicio. Mi madre y yo dejamos a Riverdale y nos mudamos a Minneapolis, donde nadie conocía nuestra vergüenza o nuestros nombres. Allí, comencé la terapia, donde por primera vez alguien me dijo: «Lo que sucedió no fue tu culpa». Lentamente, la oscuridad aflojó su agarre. Fue en esa nueva vida que conocí a Robert, gentil, paciente y amable. Con él, aprendí que el amor podría ser seguro. Esa confianza podría ser real. Juntos construimos una familia, criamos hijos y llenamos nuestros días con la risa que una vez pensé que nunca volvería a escuchar. Ahora, a los 72, no miro hacia atrás como una víctima, sino como un sobreviviente. Mi vida es una prueba de que incluso en la noche más profunda, el amanecer aún puede levantarse. Porque a veces, decir la verdad es la única forma de romper las cadenas del silencio.